Ok, bueno, eh, vamos a considerar algunos criterios para poder determinar si es conveniente o no hacer un traslado en aeronave, ¿no? Ya dijimos, ok, el centro coordinador de urgencias es el que va a decidir si es factible o no el traslado de este paciente. Pero ¿qué es lo que va a considerar? Bueno, pues va a considerar tres grandes criterios. ¿Me puedes dar la que sigue, por favor? Como son los criterios médicos clínicos, los criterios médicos predictivos y las contraindicaciones. Las contraindicaciones me parece un tema bastante interesante y que podemos discutir un poquito más a fondo. Vamos a discutir un poquito más a fondo en las siguientes diapositivas. Dame la que sigue, por favor. Hablando de criterios clínicos de gravedad. ¿Qué son estos criterios clínicos de gravedad? Bueno, pues no es nada más que la información de la que disponemos del paciente, ¿no? Es decir, cómo se encuentra. Y para poder decir cómo se encuentra este paciente, en el ámbito médico a nosotros nos gusta usar escalas, ¿no? Entonces podemos usar la escala con la que estemos más familiarizados, ¿no? Como la escala de Glasgow, como es el ISS, como es el TIS, como es Apache, la que ustedes quieran, la que manejen, la que les pide el centro que se los va a recibir, ¿no? El centro médico. Eso nos va a determinar los criterios de gravedad. ¿Me puedes dar la que sigue, por favor? Sin embargo, también podemos considerar nosotros algunos criterios que pueden variar dependiendo de la bibliografía que consulten, inclusive dependiendo de la experiencia de la tripulación de vuelo y del centro coordinador de urgencias médicas, así como las capacidades del hospital donde vamos a trasladar a nuestro paciente. Pues se dice que o se considera un criterio de gravedad un paciente inconsciente con una escala de coma de Glasgow menor de 10, o con un trauma score menor de 12, ¿no? Se considera un criterio de gravedad una emergencia neurológica, vascular, quirúrgica o cardíaca, dependiente del tiempo. Recordemos que cuando nosotros hablamos de viabilidad de tejido cerebral y de tejido cardiovascular, el tiempo es importante, ¿vale? Se dice que el tiempo que este tipo de tejidos, entre más tiempo duren en isquemia, pues más riesgo hay de que permanezca el daño o se extienda. Inclusive existe la teoría del tejido que hiberna, que ese es un tema bastante interesante cuando hablamos de traslado aeromédico, porque cada que hablamos nosotros de altitud, aunque hablemos de poca altitud, siempre hay presente hipoxia, ¿no? Un paciente crítico con compromiso respiratorio y hemodinámico, la amputación de alguna o más extremidades, un tórax inestable, la lesión medular aguda, quemaduras graves, una hipotensión, un paciente con una presión arterial sistólica de menos de 90. ¿Me puedes dar la que sigue, por favor? Una frecuencia respiratoria de menos de 10 o de más de 30, cuando hay compromiso de vía aérea, cuando hay una arritmia grave, cuando hay heridas penetrantes en tórax, en abdomen, en cráneo, en cuello, axila o ingle, cuando hay 2 o más fracturas de huesos grandes, los trastornos hidroelectrolíticos, la insuficiencia orgánica que requiere que se trasplante de inmediato un paciente, ¿no? El traslado de un paciente crítico para que reciba terapia hiperbárica. La que sigue, por favor. Cualquier trauma grave, hablando de manera general, que ponga en peligro la vida o la extremidad, incluyendo órganos especializados como son los ojos o la audición, la intoxicación aguda grave, el transporte de bebés cuando el retardo pueda complicar el estado del paciente, el traslado del neonato crítico con compromiso respiratorio, hemodinámico, con acidosis metabólica, entre otros, ¿no? Hablando de manera muy general.
Estos solo son, recordemos, criterios de gravedad. No quiere decir que todos estos pacientes los vamos a trasladar o que es una indicación a alguno de los padecimientos que acabo de mencionar. Para nada. Son los criterios que nosotros vamos a considerar de gravedad. Recordemos que estamos hablando de 3 grandes grupos, ¿no? ¿Me puedes dar la que sigue, por favor? Criterios predictivos. Ok, ¿qué son estos criterios predictivos? Pues estos criterios predictivos es más que nada la información que tenemos respecto al mecanismo de la lesión y de las condiciones preexistentes de este paciente. Es decir, si es víctima de un accidente automovilístico, si es diabético, si es hipertenso, si padece POC, si fue una herida por proyectil de arma de fuego. Eso es de manera general los criterios predictivos. Dame la que sigue, por favor. Y bueno, pues lo que les decía, ¿no? Tal vez se cayó. Si se cayó de una altura de más de 6 metros, bueno, pues hay que considerarlo, ¿no? Si es un accidente de tráfico a más de 40 kilómetros por hora, si hay una deformidad importante del vehículo, si hubo invasión al habitáculo, si el paciente salió proyectado fuera del vehículo, si hubo volcadura, si fallecieron acompañantes, si atropellaron a alguien a más de 30 kilómetros por hora, entre otras consideraciones, ¿no? ¿Me puedes dar la que sigue, por favor? Hablando de si tienen factores de riesgo, pues si tiene más de 40 años, si es hombre, si hay historia de cardiopatía isquémica, si el dolor está irradiado hacia el brazo izquierdo, si hay disnea, ¿no? Lo que les decía, si es diabético, si sabemos que es diabético, si sabemos que es hipertenso, si sabemos que tiene alguna otra patología de base, ¿no? Tal vez insuficiente renal, monorreno. ¿Me puedes dar la que sigue, por favor? Y las contraindicaciones. Este es un tema que me gusta porque, bueno, las contraindicaciones, la mayoría son relativas. Y ahorita vamos a ver por qué. ¿Me puedes dar la siguiente diapositiva? Bueno, cuando el vuelo no es seguro, de acuerdo a lo que nos dice el comandante de la nave, ahí no hay vuelta de hoja, ¿no? Recordemos que la máxima autoridad en una operación aérea, pues es el piloto, el comandante de la nave, y si él dice, no es una operación segura, no se va a llevar a cabo, nadie puede decir nada más, ¿no? Yo creo que esa sí es una contraindicación absoluta. Que es un paciente terminal o en situación irreversible, es algo tal vez a considerar. Recordemos que al menos en las operaciones de los cuerpos de seguridad hay algo que se llama espíritu de cuerpo, moral, ¿no? Entonces, hay veces que si los medios nos lo permiten, vamos a trasladar un paciente terminal o en una situación irreversible por cuestiones de moral, ¿no? Entonces, pues tampoco sería una contraindicación absoluta. Infección o contaminación aguda en fase de contagio. Bueno, pues tiene ahí un asterisco porque si disponemos de una cápsula de aislamiento, pues lo podemos trasladar, ¿no? Dice que un paciente combativo no controlable. Bueno, pudiera ser, sin embargo, no es algo que no podamos manejar, a lo mejor lo podemos sedar, ¿no? Y ya está en condiciones de trasladarse. Todas estas contraindicaciones, lo más importante de esto es que todas estas contraindicaciones van a depender de la capacidad de la tripulación aeromédica. Si cuentas con la gente que te puede resolver estos problemas, pues estas contraindicaciones van disminuyendo. Si por el contrario es una tripulación aeromédica reciente, con poca capacidad en la atención, en la atención del trauma, en el traslado aeromédico, bueno, pues entonces a lo mejor hasta va a incrementar esta relación, ¿no? Esta lista. Eso es lo más importante, ¿no? Porque, por ejemplo, de igual forma dice, paciente que no está hemodinámicamente estable. Ah, bueno, pues le manejo aminas, ¿no? Le manejo aminas y ya está en condiciones de volar. Pero recordemos que para manejar aminas idealmente debemos de tener un catéter venoso central, ¿no?
Entonces, ¿de qué va a depender? Pues de que alguien le ponga el catéter y de que tengamos ese catéter, inclusive de que dispongamos de las aminas o la bomba de infusión, o en el peor de los casos un microgotero, ¿no? Y a lo mejor alguien por ahí va a levantar la mano y va a decir, no, pero es que también hay una mina que se puede colocar por vía periférica si se coloca a cierta... bueno, exactamente lo que les mencionaba, depende de las capacidades de nuestra tripulación aeromédica, ¿no? La hemoglobina menor a 7, pues igual podemos transfundir a nuestro paciente, llevarlo a una hemoglobina ideal y trasladarlo, ¿no? Un paciente con neumoencéfalo, bueno, pues ahí sí, pudiera decirles que no hay más, ¿no? Sin embargo, si ese neumoencéfalo está condicionado por una herida abierta, pues probablemente lo podamos trasladar, ¿no? ¿Me puedes dar la que sigue, por favor? Un paciente en RCP, pues igual, ¿no? Terminamos de reanimarlo y si el paciente responde, pues lo trasladamos. Una arritmia no controlada, bueno, esto es importante. Les hablaba hace un momento de lo que era el traslado del infarto agudo al miocardio, ¿no? Tenemos un paciente con infarto y lo ideal es reperfundirlo, iniciar la reperfusión, iniciar el tratamiento, ¿no? Iniciar el manejo con medicamentos. A lo mejor no estamos en una sala de hemodinamia donde podemos hacer el cateterismo, pero podemos iniciar el manejo, ¿no? Con trombolíticos. Entonces, con anticoagulantes. Entonces, pero híjole, y luego de ahí, ¿qué sigue? Pues debemos de saber que después de iniciar el manejo médico, aunque empiece a haber respuesta del paciente, hay riesgo de que empiecen las arritmias, ¿no? Por reperfusión. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con eso al querer trasladar a un paciente en vuelo. Un neumotórax con alta probabilidad de deterioro, pues igual, ¿no? Resolvemos el neumotórax, lo picamos y ya, es trasladable, o le ponemos su tubo torácico, ¿no? Una enfermedad por descompresión. Bueno, dice aquí que depende de la altura, ¿no? Hablando de enfermedad por descompresión, pues recordemos que también hay cámaras hiperbáricas portátiles, ¿no? Entonces también podemos trasladar a esos pacientes. La embolia gaseosa. La obstrucción intestinal, bueno, pues es así, mientras no esté resuelta no podemos trasladarlo, ¿no? Una toracotomía o laparotomía en los últimos 7 días, pues también, no es recomendable que lo expongamos a altitud. ¿Me puedes dar la que sigue, por favor? Aire intracraneal, cirugía de ojo en los 14 días previos, una gangrena gaseosa, un evento vascular cerebral hemorrágico, la anemia grave. La anemia grave, al igual que la pérdida sanguínea con hematocrito de menos del 30%, insisto, pues lo transfundimos, ¿no? Un infarto agudo al miocardio irreversible. Pues también era lo que les decía, ¿no? Recordemos que a mayor altitud hay hipoxia. Y al haber hipoxia, pues el tejido sufre. Y al sufrir el tejido, hay menos probabilidades de que se recupere. Entonces ahí tenemos que tener mucho cuidado al considerar un traslado aeromédico de un paciente infartado. Insuficiencia cardíaca aguda con edema agudo de pulmón. Bueno, pues podemos de igual forma compensar la insuficiencia cardíaca, ¿no? Sacarle esa agüita de los pulmones al paciente y probablemente lo podamos trasladar. ¿Me puedes dar la que sigue? Un paciente con EPOC descompensado o con un ataque agudo de asma, bueno, pues a lo mejor lo podemos intubar, ¿no? Y lo podemos trasladar intubado. La psicosis aguda, el delirio, lo que les decía, existe la sedación, una lesión medular aguda no movilizada correctamente, pues la inmovilizamos y lo trasladamos. Un embarazo a término con parto inminente, bueno, eso sí no se los recomiendo en ninguna aeronave, ¿no? Que bueno, quién sabe, a lo mejor si contamos con el apoyo de algún ginecólogo, un neonatólogo, ¿no? Es una aeronave grande, ¿no? Como les pudiera poner el caso, a lo mejor hablando aquí del ejército mexicano, pues contamos con un avión caza que cuenta con un módulo de terapia intensiva, entonces a lo mejor
si no hay o estamos obligados a trasladar a esta paciente, pues pudiéramos hacerlo en ese avión casa con un ginecólogo, con un neonatólogo, con un especialista en medicina aeroespacial, con un intensivista, a lo mejor un anestesiólogo, pues prácticamente trasladar todo el quirófano al hospital, tal vez todo el quirófano a la aeronave, perdón, tal vez sí pudiéramos hacerlo en vuelo, ¿no? Sin embargo, no es lo más recomendable.